Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Espinosa, soy director comercial de Restelix y el día de hoy vamos a estar abordando la demostración de hospedaje con un enfoque para dueños o gerentes. Sí, vamos a estar también abordando un poco de las funcionalidades de todo el hotel. Y bueno, antes de comenzar, hay que recordar que Restelix es el aliado estratégico que transforma el caos de la operación diaria en una estructura de crecimiento para tu negocio. Sí, hay que recordar también que Restelix, más que un software, es la herramienta que te devuelve la paz mental y el control total de lo que sucede en tu hotel o restaurante. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es eliminar la dependencia de las hojas de cálculo, procesos manuales, reportes en papel, ¿sí? Todo este tipo de cositas que, bueno, ya no son suficientes para el ritmo de trabajo, ¿sí? Y nuestra misión es simple. Queremos que tu equipo trabaje en armonía, que tu inversión esté protegida en cada detalle, pero sobre todo, que cada uno de tus huéspedes reciba una experiencia tan impecable que siempre quiera regresar, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacemos con el sistema. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. De inicio tenemos esta visión del dashboard, ¿sí? Que es como una visión un poquito más panorámica sobre todo lo que está sucediendo dentro de nuestro hotel. Sí, tenemos aquí pues sí, este apartado donde estamos midiendo la disponibilidad de las habitaciones, ¿sí? Esto se mide en tiempo real. También tenemos este de ama de llaves, sí que este es muy bueno para, en caso de que necesitemos saber precisamente qué habitaciones están disponibles para, o bueno, y que ya están listas para entregarse a un huésped. Y tenemos aquí una proyección, ¿sí? También tenemos este apartado aquí que nos sirve para revisar el restaurante, ¿sí? Y bueno, este apartado, como les comentaba ahorita, nos sirve mucho para tener una visión un poco más panorámica sobre todo lo que ocurre dentro de nuestro hotel, ¿sí? Y bueno, para comenzar, vámonos a ir al módulo de hospedaje, ¿sí? Básicamente el módulo de hospedaje es el corazón del servicio, donde la promesa que le hiciste a tu huésped se vuelve realidad desde el momento en el que cruza la puerta, ¿sí? Muy importante tener esto en cuenta, ¿sí? Básicamente sirve para que proyectes una imagen de orden absoluto y profesionalismo, asegurando que el flujo de tu hotel sea tan natural y fluido como la estancia que tus huéspedes merecen, ¿sí? Entonces, bueno, le damos clic aquí y tenemos estas pestañas que nos aparecen acá. El primer paso sería dar clic en catálogos, ¿sí? Y en esta sección, básicamente, usted establece las reglas, ¿sí? O sea, cada quien va a estar dando de alta todos los servicios o todos los productos que necesitemos tener dados de alta para ofrecer un servicio completo, ¿sí? Básicamente se segmenta el mercado, ¿sí? Paquetes, tarifas, dinámicas, todo ese tipo de detalles que tenemos que tener ya de alguna manera estandarizados, ¿sí? Esto asegura que todo el personal trabaje bajo su estrategia comercial predefinida, ¿sí? Es básicamente lo que nos va a servir este apartado aquí. Tenemos, por ejemplo, este de paquetes, ¿sí? Aquí nos aparece un listado de todos los paquetes que ya tenemos dados de alta, ¿sí? Y en este apartado de más podemos agregar uno nuevo, ¿sí? Siempre nos va a pedir una clave como para ubicarlos de una manera más fácil, ¿sí? Y el nombre que necesitemos poner en este caso, ¿no? Una pequeña descripción y el descuento que se va a aplicar, ¿sí? También aquí tenemos este apartado donde podemos poner los cargos un poquito más específicos, ¿sí? Y una vez dado de alta, es muy importante darle en el botón verde que aparece aquí en la esquina superior derecha de guardar, ¿sí? Muy importante siempre guardar todos los cambios. También tenemos el apartado de las tarifas, ¿sí? Servicios, amenidades, los tipos de habitación, ¿sí? Vamos a darle clic aquí para revisar un poquito. Sí, si se fijan, tenemos aquí todos los tipos de habitaciones que el hotel debe de tener, ¿sí? Y si nos faltara una, igual que en el paso anterior, vamos a seleccionar aquí el icono de más y daríamos de alta igual, ¿sí? Nombre, una sección y el tipo de habitación, ¿sí? También aquí podemos agregar imágenes y una pequeña descripción. Igual, una vez que estén hechos todos los cambios, damos en guardar y quedaría hecho el cambio, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Una vez que ya tenemos dados de alta todos los catálogos que necesitamos tener,
antes de comenzar a ofrecer un servicio. Una vez terminado este paso, ahora sí, vámonos igual aquí en el apartado de hospedaje, pero ahora nos vamos a ir a la pestaña de reservaciones, ¿sí? Dentro de esta pestaña de reservaciones tenemos varias opciones también, ¿sí? Y en este caso vamos a seleccionar este apartado de individual. Aquí es donde vamos a realizar nosotros una simulación de una reservación real para que veamos más o menos cómo es el proceso y cómo, a diferencia de otros sistemas, Restelix es bastante accesible y intuitivo a la hora de manejarse desde cero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, para dar de alta una reservación, igual daríamos clic aquí en el símbolo de más. Y bueno, tenemos este apartado de aquí, ¿sí? Tenemos varias pestañas aquí arriba y varios datos por llenar aquí abajo, ¿sí? Pues lo primero que hay que hacer es poner el día, la fecha de la llegada y de la salida, ¿sí? También importante es tener en cuenta que todos los datos obligatorios van a venir remarcados como con este contorno azul o con un asterisco en rojo, ¿sí? Todo eso que venga marcado de esa forma va a ser un dato obligatorio, ¿sí? Supongamos que aquí ponemos, vamos a poner para fines de la demostración una fecha pasada, ¿sí? Supongamos que llegó el 1 de abril y se va el 7, ¿sí? Muy bien. Tenemos este apartado de garantizada, ¿sí? Que nos sirve para precisamente seleccionar si va a estar garantizada la reservación, si es cortesía, si es un uso interno, ¿sí? Todo ese tipo de detallitos que me imagino que ya han pasado por eso, ¿no? También tenemos esta pestaña de bloqueo. Aquí es muy importante tener en cuenta que, bueno, una vez, hasta que no esté realizada la reservación o el check-in, este bloqueo va a aparecer en el sistema. Pero básicamente es para no empalmar habitaciones, ¿sí? A la hora de generar varias reservaciones, que no vaya a ocurrir un empalme, ¿sí? Sobre una misma habitación. Entonces, bueno, aquí seleccionamos el tipo de habitación y previamente también tendríamos que haber asignado una tarifa a esa habitación. Por ejemplo, aquí aparecen estas dos. Si no tenemos ninguna tarifa dada de alta, pues bueno, habría que ir a catálogos y en tarifas. Muy bien, aquí seleccionamos este. Y si se fijan, ya nos aparece bueno, un total, ¿sí? Y luego nos vamos a la pestaña de huéspedes aquí arriba y aquí es donde vamos a rellenar todos los datos que nos sean exigidos, ¿sí? O necesarios para realizar la reservación, como el código postal, el país, la dirección, la ciudad de donde vienen, ¿sí? Todo ese tipo de detalles los vamos a rellenar aquí. Y también tenemos este apartado de servicios y cupón, ¿sí? También es para precisamente dar de alta, o bueno, más bien para asignarle un servicio que ya debimos de haber dado de alta en catálogos también, ¿no? Si le damos en el clic de más, o aquí la lupa, aquí nos aparecen todos los servicios extra que podemos asignarle a nuestro huésped, ¿sí? Muy bien, igual ya se lo saben. Una vez hecha la reservación, damos en guardar. Mm, Igual, si nos llega a marcar algún error, quiere decir que falta algún dato por dar de alta, ¿no? Entonces habría que revisar qué es lo que nos falta. Aquí faltaba el celular y ahora sí, guardar. Y se hace la reservación. Tenemos esta vista donde aparecerán todas las reservaciones que están pendientes en este caso. Sí, también tenemos varios filtros para ubicarlas un poquito más sencillo. Y bueno, tenemos estos dos menús en las reservaciones. Aquí podemos checar o podemos revisar, ¿sí? Editar, podemos preasignar. Y en este otro podemos crear folios, ¿sí? Imprimir, enviar emails, todo ese tipo de detallitos. Vamos con el proceso de check-in, ¿sí? En este menú que previamente revisamos, aparece esta opción, check-in. Le damos clic y nos aparece esta pestaña. Aquí tenemos que seleccionar la habitación que le vamos a asignar, ¿sí? Y obviamente nos van a aparecer solo las que están disponibles. Le damos clic y le damos también una palomita aquí en el check-in. Este es como para una confirmación más certera sobre el check-in, para que no vaya a haber errores de dedo que suelen pasar y que, pues bueno, muchas veces, a diferencia de Restelix, otros sistemas no tienen este tipo de confirmaciones. Y le damos guardar.
Aquí ya no aparece la reservación. ¿Por qué? Porque ya fue abierta o ya fue realizado el check-in. Entonces, ¿ahora dónde nos va a aparecer? Bueno, en este mismo módulo de hospedaje tenemos ahora sí otra vez la pestaña de hospedaje y tenemos todas estas pestañas de aquí, ¿sí? Vamos a ir revisando una por una. Tenemos el rack de habitaciones, ¿sí? Que básicamente nos sirve también para tener una vista un poco más panorámica sobre todo lo que sucede en todas las habitaciones, ¿sí? Muy útil si si somos más visuales, ¿no? Tenemos alguna habilidad un poco más visual, ¿sí? De revisar, sobre todo en habitación o en hoteles muy grandes donde hay muchas habitaciones, ¿sí? Aquí debería aparecer ocupada, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos filtros aquí. Podemos mm, seleccionar el tipo de habitación, ¿sí? La sección donde se encuentra. Y bueno, también vamos a pasar ahora a disponibilidad. Y aquí nos aparecen también un poco más ordenadas las habitaciones y también en el estado en el que se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, esta se encuentra limpiándose, esta está sucia, si todas las demás están limpias. Este simplemente también es una visión un poquito más panorámica de lo que sucede dentro de nuestro hotel. Igual, al igual que en todos los demás módulos, tenemos estos filtros para encontrar más fácil cada una de las necesidades que necesitemos revisar. Ahora vámonos al apartado de menú, de monitor, perdón. Y tenemos aquí las reservaciones que están hechas, ¿sí? Estas pues son unas que previamente realicé. Y aquí podemos realizar varias opciones, ¿no? Podemos consultarlas para revisar detalles, ¿sí? Podemos hacer checkout, que sería básicamente el próximo paso, ¿sí? Pero antes de eso vamos a revisar ahora el área de control. También aquí esto es como un listado de las reservaciones que tenemos, ¿sí? Por si nos funciona más este apartado. Igual tenemos sus respectivos filtros para encontrarlo más fácil. Y bueno, vamos a la parte del checkout, ¿sí? Que básicamente, como lo revisamos ahorita, va a ser en la parte del monitor. Y en estos tres puntos vamos a darle clic en checkout, ¿sí? Ahora, al hacer el checkout, nos va a aparecer esta pestaña donde tendremos que seleccionar la forma de pago, ¿sí? En este caso, vamos a realizarla en efectivo y vamos a seleccionar la caja a donde se va a ir ese dinero. También previamente debimos haber dado de alta, eso lo vemos en otra demostración. Pero bueno, aquí ponemos estos datos de aquí. También nos aparecen todos los datos necesarios para la recepcionista o para la persona que esté encargada de la recepción, que pueda revisarlos de manera más fácil. Y bueno, una vez rellenado todo, igual importante dar clic en guardar, ¿sí? Y ya se estaría eh, realizando el checkout. Y bueno, ¿qué pasa cuando un cliente nos exige la factura o nos pide que le realicemos una facturación? En este caso nos vamos a ir al apartado de folios, sí, que se encuentra dentro también del módulo de hospedaje, aquí casi hasta abajo, folios, y en maestros podríamos encontrarlo aquí, que mira, fue en este el que realizamos anteriormente, y en dado caso de no aparecernos, puede estar también en el apartado de pagos, sí, aquí miren, aquí sale luego. Igual podemos revisar los datos para corroborar que estemos en la reservación correcta. Y en el apartado aquí de los tres puntitos aparecen estas opciones, ¿sí? Aquí ya está el cargo hecho. Entonces, bueno, vamos a seleccionar aquí aplicados. Y en este menú nos deberá estar apareciendo la opción de factura, ¿sí? Eh, Normalmente también siempre a la hora de hacer la reservación nos pregunta si queremos hacer una facturación. Entonces hay que previamente darle clic, ¿sí? Voy a hacer otra prueba con la reservación anterior que tenía. Eh, Esto sería en hospedaje y monitor, ¿sí? Vamos a intentarlo con esta, hacer un checkout. Igual rellenamos los datos. Nos vamos ahora a folios, pagos, y aquí aparecería la reservación, ¿sí? Igual, dentro de aquí tenemos que seleccionar previamente la reservación que se va a realizar una factura. ¿Para qué? Para que a la hora
hacer el checkout nos aparezca aquí esta función. Muy bien. Eh, bueno, el siguiente paso tenemos un módulo más que sería este de housekeeping, sí, que este también es muy importante para monitorear nuestro hotel desde la distancia, ¿no? Sin tener que estar físicamente dentro de nuestro hotel, que a diferencia de otros softwares, pues esto es bastante complicado de realizar si no está previamente asignado. Entonces, eh, pues sí, en este apartado vamos a estar revisando esas partes y bueno, a tener en cuenta que el housekeeping es uno de los dolores más comunes en la hotelería, ¿sí? Ya que la desconexión entre la recepción y el equipo de limpieza genera que se vendan habitaciones que aún están sucias o que los huéspedes esperen de más en el lobby, ¿sí? Problemas que suelen ser bastante comunes. Bueno, en este caso, Restelix resuelve esto mediante el monitor de habitaciones, ¿sí? Que es el primer módulo que vamos a estar revisando, ¿sí? Y básicamente vamos a empezar igual que en hospedaje, ¿sí? Tenemos aquí el apartado de catálogos donde nosotros previamente tenemos que dar de alta todos los, eh, pues sí, todas las áreas que necesitamos tener, todos los bloques de habitaciones, las camaristas, ¿sí? Tipos de mantenimiento, tipos de checklist, ¿sí? Esto de tipos de mantenimiento es, por ejemplo, como aquí aparece, dar de alta una reparación de algún objeto en particular, ¿sí? Igual aquí las camaristas, aquí daríamos de alta a los usuarios, sí que van a estar revisando las habitaciones, ¿sí? O los que van a tener acceso al registro del control de las habitaciones, ¿sí? Y todo ese tipo de cositas que al igual que en hospedaje vamos a estar dando de alta en catálogos, ¿sí? Vámonos con el monitor de habitaciones, ¿sí? Aquí tenemos una vista un poquito más panorámica de todo lo que sucede en las habitaciones, al igual que en hospedaje, pero a diferencia del hospedaje, aquí podemos eh, manipular el estado de la habitación, suponiendo que esta habitación la acaban de desocupar. Entonces quiere decir que vamos a ponerle limpiar, ¿sí? O aquí en este apartado aquí ponemos sucio. Y automáticamente este reporte se va a ir al dashboard que habíamos visto aquí al inicio, ¿sí? Ama de llaves, si se fijan, aquí ahora me aparece que esa habitación está sucia, ¿no? Entonces lo podemos monitorear de una manera muy sencilla. ¿Sí? Vámonos otra vez aquí, monitor de habitaciones. Igual, podemos ponerle limpio y automáticamente se va a reportar o podemos ponerle un no molestar. Así que esto pues también nos ayuda visualmente a saber qué habitaciones podemos limpiar actualmente o qué otras, pues bueno, tenemos que esperar un poco más. Eh, sí, básicamente eso, aquí manipularíamos esa información. Tendríamos también aquí sus respectivos filtros, ¿sí? Para encontrar habitaciones más fácil. Tenemos al igual que las habitaciones, tenemos el monitor de áreas, ¿sí? Que es, aquí previamente tendremos que dar de alta las áreas comunes donde vamos a estar monitoreando, pero es la misma lógica, ¿no? Aquí tenemos estas opciones, podemos poner un estado sucio, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos. Esto básicamente nos ayuda mucho para, como les comentaba ahorita, tener una vista panorámica instantánea del estado de todo el establecimiento, ¿sí? También esto detecta muchos cuellos de botella, ¿sí? Utilizando los filtros avanzados para identificar rápidamente las habitaciones que requieran atención inmediata, ¿sí? Utilizando o optimizando el flujo de trabajo del personal. Esto básicamente es lo que nos resuelve el apartado de monitor, ¿sí? Muy bien, nos vamos a ir ahora al control de habitaciones, que es muy similar, ¿no? Es un listado de... Y aquí ya me aparece esta ocupada, ¿no? También tenemos estos apartados de aquí, ¿sí? Entonces es más que lo mismo, ¿no? De diferente forma. También tenemos el apartado de acciones, ¿sí? Sí, esto de las acciones básicamente sería la parte de seleccionar si está limpio o limpiando, ¿sí? Todo ese tipo de acciones nos van a servir mucho para visualizar más fácil, de manera panorámica las habitaciones, ¿sí? Y bueno, a la vez también podemos agregar artículos olvidados, ¿no? No sé si se fijaron ahorita que hice una reservación, podríamos agregar, en dado caso, un artículo olvidado. O también aquí en el apartado de
artículos olvidados es donde daríamos de alta nosotros, o donde podríamos nosotros revisar más bien qué artículos se fueron quedando, ¿no? También tenemos el apartado de mantenimiento, ¿sí? Aquí pues también es como un listado de los registros de los mantenimientos que se han ido realizando. Por ejemplo, aquí tenemos reparación de habitación, se rompió la cama, ¿sí? Entonces, este más bien ya sería un reporte. Podemos darle aquí clic en el ojito y aquí estarían todos los detalles, ¿no? Sobre el mantenimiento que fue realizado. Y recuerden, todo eso hay que darlo previamente de alta aquí en catálogos, ¿sí? Para que más, eh, pues sí, ya más estructurado y a la hora de hacer el registro simplemente sea un clic. Muy bien. Bueno, una vez terminado este apartado de housekeeping, vámonos a este de inventarios, ¿sí? Es muy común que los negocios compren de más o sufran de alta de transparencia, ¿sí? De falta de transparencia porque, bueno, pues son muchos empleados o muchas secciones donde, pues bueno, a veces no podemos tener un control total de la transparencia, ¿sí? Y sobre todo cuando los proveedores entregan la mercancía, pues bueno, suele ser un caos, ¿no? Restylix soluciona esto transformando tus insumos en datos fijos, ¿sí? A través de las requisiciones, el sistema te indica qué productos están realmente por agotarse para que solo compres lo necesario, porque también pasa mucho que a veces, bueno, como mencionábamos ahorita, compramos de más y pues bueno, al fin de cuentas también termina siendo una pérdida, ¿no? Si no se terminan de usar los insumos. Y además establece un filtro de seguridad donde cada compra debe ser aprobada y recibida digitalmente en el sistema, ¿sí? Asegurando que lo que pagaste coincida exactamente con lo que entró en tu bodega, optimizando así tu flujo de efectivo. Básicamente eso es lo que vamos a estar revisando en el apartado de gestión de inventarios, ¿sí? Aquí tenemos este de requisiciones, que básicamente es para dar de alta lo que mencionaba ahorita, ¿no? Si nosotros tenemos ya un listado de artículos que sabemos que están por terminarse o que necesitamos, aquí y nos va a aparecer esta lista. Aquí es donde nosotros buscaríamos el artículo, ¿sí? Y el proveedor al que usualmente le compramos, ¿sí? También todo esto se debe dar de alta previamente, ¿sí? Obviamente pues, no van a estar en el sistema, pero cada quien va a ir dando de alta sus productos y sus proveedores para que los tengan aquí registrados y a la hora de hacer la requisición simplemente sea buscar y dar clic, ¿no? Ahora, una vez que tenemos aquí seleccionados los insumos que necesitamos, vamos a darle en este de más para que se agreguen, ¿sí? Se agreguen al listado y luego guardar, ¿sí? Una vez dado en guardar, la requisición se va a dar de alta y para a realizarse el pedido, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el primer paso. Tenemos este apartado de compras, ¿sí? Aquí aparecen también igual las compras que necesitamos o las que tenemos y aquí daríamos de alta una nueva, ¿no? En dado caso de ser necesario. Muy bien. Y tenemos también este apartado de existencias. También aquí básicamente tendríamos lo que ya está en existencia dentro del restaurante o dentro del hotel, ¿sí? Igual, en dado caso de ser necesario, podemos dar de alta aquí un listado, ¿sí? Por eso nos aparece ahora una opción de la nube. Bueno, si tenemos ya un listado previamente hecho en Excel o hecho en algún otro programa, podemos pasar la lista directamente o subirla sin hacer un caos a la hora de subirla. Y tenemos el control de costos de origen, ¿sí? El sistema permite clasificar insumos por grupos, ¿sí? Por ejemplo, frutas y verduras o panadería, ¿sí? Y asignarles un costo de referencia. Esto les da una base sólida para calcular márgenes de utilidades reales, ¿sí? Básicamente nos ayuda mucho a organizar de manera, pues sí, más certera cada uno de los productos que tenemos en un apartado previamente seleccionado y asignarle un costo de referencia para que sea más fácil a la hora de hacer presupuestos, eh, pues sí tener como un aproximado, ¿no? Eh, También, pues bueno, hay que tener en cuenta la gestión de compras blindada, ¿sí? Porque existen fugas de capital con un flujo de autorización claro, ¿sí? Las compras deben ser aprobadas antes de ser recibidas en el sistema, asegurando que solo se pague lo pactado, que es lo que mencionábamos ahorita con las requisiciones, ¿sí?
Y también tener en cuenta la optimización del flujo de efectivo. Mediante el listado de las requisiciones, ustedes solo compran lo que realmente se ha agotado o está por terminarse, ¿sí? Evitando el exceso de stock y desperdicio, que es lo que estábamos revisando aquí en requisiciones y en compras, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta la visibilidad de la inversión, ¿sí? Cada insumo registrado cuenta con una unidad de medida específica, lo que permite auditorías precisas sobre la materia prima que el hotel o restaurante tiene en bodegas. También todo eso, por ejemplo, si nos vamos aquí al apartado de existencias o compras, sí, aquí también por eso nos aparece el apartado de subtotal, del IVA, todo eso, porque previamente dimos de alta los costos de referencia, ¿sí? La unidad de medida y todo lo que acabo de mencionar anteriormente para que sea pues sí, un pedido mucho más certero, ¿no? Y bueno, sin nada más, esto sería todo por hoy. Sí, esto es lo que estaríamos abordando en la demostración del hotel en general, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso, estuvimos revisando los módulos de hospedaje, así que estuvimos aquí arriba, hicimos una reservación, dimos de alta los catálogos, estuvimos revisando también el apartado de housekeeping, sí que nos ayuda a monitorear de manera panorámica todo el hotel, por los mantenimientos que han sido realizados, artículos olvidados, y también estuvimos revisando un poco el apartado de inventarios, sí que esto nos ayuda a tener un poco más contado todos los insumos que nuestro negocio necesita, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos más módulos por revisar, ¿sí? Pero esto sería una visión general con un enfoque para dueños, ¿sí? Para alguien que necesite estar monitoreando, a lo mejor desde la distancia o desde su casa, todo este tipo de procesos y que, bueno, normalmente o suelen ser muy tediosos a la hora de hacer, pues sí, hacer este tipo de procesos manualmente, ¿no? O físicamente. Entonces, bueno, sin nada más que decir, eso sería todo de mi parte y hasta luego.